Ya, ahí sí, chiquillos, disculpe que está un poco lento. Tengo varios chicos en la sala de espera, están saliendo, ¿ya? Nosotros nos quedan ver tres rigs, ya, eso básicamente es lo que nosotros nos quedan ver. Entonces, nos queda ver el rig número 10, el 18 y el 19. Ya, el 18 es, mira, yo lo he analizado en detalle, el 18 no, yo le voy a mostrar los puntos más importantes, ya, pero el 18 para nosotros básicamente no tiene mucha relevancia, porque nosotros no vamos a diseñar proyectos, pero sí tiene cierto alcance, ya, igual que lo vamos a ver en forma resumida, súper resumida, ya, porque el, el RIC número 18 está pensado más en los proyectistas. Ya ahí hay varios cambios y en general los grandes cambios se producen en el área de proyecto con la normativa nueva, no es con la normativa antigua. Ya básicamente nosotros son muy pocas cosas los que no afectan. En el área industrial y en el área de circuitos, por ejemplo, de tipo industrial, ahí sí que es mucha la diferencia. La memoria de cálculo, de hecho, por ejemplo, a ver, recuerden que nosotros siempre las redes domiciliarias siempre se categorizan, entre comillas, de menos de 10 kilos. ¿Ya? Entonces, estas redes de 10 kilos eh, son todo lo que son casas. De ahí hacia arriba, cambia la licencia, por eso existe la licencia clase D, pero de ahí hacia arriba nosotros tenemos una exigencia mayor. De hecho, me pide una memoria explicativa. Sobre los 10 kilos ya debería tener una memoria explicativa, eso va asociado a una memoria de cálculo, entonces tiene varias aristas más, varias exigencias más. Entonces, la idea es que nosotros no vamos a saber eso porque a nosotros eh, no nos van a pedir nunca eso, ¿ya? Porque nosotros solamente vemos la parte domiciliaria. ¿Ya? ¿Qué tenemos que saber básicamente ahí? Son los requisitos en el tema de proyectos, qué es lo que ha cambiado, para que usted tenga claro los costos que le puede salir. ¿Ya? Hacer un proyecto eléctrico, una memoria explicativa no es barato, ¿ya? Es bastante, es bastante caro, ¿ya? Para que usted lo tenga en perspectiva. Cuando se hacen proyectos industriales, incluso por ejemplo un galpón, algo que quizás no es tan grande, usted lo vería así, ya son varios millones lo que va a salir el proyecto eléctrico y eso es aparte de la ejecución. Entonces es un ítem, eh, las especialidades siempre son ítem bastante caros dentro de lo que nosotros vemos. Tenemos también el tema de los transformadores, cuando no tenemos la dotación que necesitamos. Entonces, las especialidades en general son caras, ¿ya? Son caras, no son baratas, no son las especialidades de clima, por ejemplo, trae las más caras. Gas es una relativamente barata porque son redes súper puntuales. No en todos los recintos nosotros tenemos gas, ¿ya? Pero sí tenemos muchos elementos eléctricos, entonces nosotros somos uno de los que más, dentro del presupuesto de una obra en general, somos uno de los que tenemos más gasto. ¿Ya? Entonces, la idea del curso es que usted pueda entender qué es lo que le van a pedir para la normativa nueva, eh, la, los RIC, entre comillas, importantes así, pero que está básicamente toda la base que nosotros necesitamos saber, sería el uno, el 4, ¿ya? El 10, el 7 son cosas muy puntuales. ¿Se acuerda que lo vimos en las tierras? Había cosas muy puntuales ahí, no son todos, ¿ya? Y el tema del RIG del 19. Ese es uno de los más importantes porque tenemos que hacer la puesta en servicio, ¿ya? Y la puesta en servicio es una de las cosas más importantes, y ahí es donde se ven todos los problemas que nosotros tuvimos antes, o todos los detalles que hay que hacer, en la puesta en servicio se hace. Entonces ahí muchas veces la puesta en servicio es lenta, ¿por qué? Porque resulta que tenemos muchos reprocesos, ¿ya? Hay cosas que no se diseñaron bien, entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con eso.
voy a, vamos a ver entonces el rig número 10, lo vamos a ver primero, ya, y de ahí lo vamos a analizar. En el rig número 10 vamos a tener muchos, va a estar muy indicado cuándo tengo que tener un circuito, qué pasa con los enchufes, qué pasa con los artefactos especiales, cuándo tengo que diseñar. El rig número 10 hace muchas cosas o también muestra muchas cosas del rig número 2, ¿ya? Del rig de tablero, porque están de la mano, ¿ya? Entonces la idea es que podamos terminar hoy día, dejar más o menos listos los rigs. Para el día jueves tenemos una actividad de cierre ya, y la próxima semana nosotros partir con las actividades ya prácticas. Ya, esa es la idea. Igual con la otra sección tenemos lo mismo. La idea es que esta semana podamos rematar todo lo que sea teórico, ya, cerrar con una guía de trabajo, y de ahí ya pasamos nosotros a la actividad práctica, ¿ya? Para que se vayan programando, también pensando que muchos ya volvieron si se tomaron vacaciones de invierno, ya volvieron. Por eso lo planificamos de esa forma, ¿ya? Vamos a ver el RIC número 10. Tenemos el RIC, el 10 y el 19, ¿eh? Ya no necesitamos más que eso, ya solamente esos dos. Yo el 18 les voy a mostrar cosas súper puntuales, ¿ya? Entonces los voy a compartir acá. De ahí lo vamos a analizar completo. Ya hay varios puntos aquí bien específicos. Este es el que nos da la mayor cantidad de cambios de lo que nosotros necesitamos. O sea, el RID número 10 es lo que antes reemplazaba el capítulo de instalaciones generales que estaba en la 4/2003. Ya, que era un capítulo bastante conciso, pero le faltaba mucho detalle. Ya la normativa nueva sí se fue bien al detalle, no incluyeron muchas cosas, así que con eso ya no deberíamos tener problemas. Igual que todos los pliegos, establecer los requisitos de seguridad y operación que deben tener las instalaciones de uso general. Bueno, ya recordarles que la instalación de uso general es todo lo que es del medidor hacia adentro, ¿ya? Y el campo de aplicación es a todas las instalaciones de uso general, independientes sean de baja o media tensión. No hace esa separación. Si ahora entramos a analizar el pliego, vamos a ir viendo cuáles son los aspectos más importantes de este pliego, desde los aspectos generales hasta los aspectos específicos, pero vamos a destacar cuáles son los más importantes. Si analizamos los aspectos generales, ¿qué podemos destacar? Que lo primero que trata de establecer la norma o establece la norma es que lo que va a regular son todos los circuitos o instalaciones de alumbrado. ¿Y qué le llama alumbrado? Circuitos de iluminación y enchufe. ¿Por qué quise destacar esto? Algunos consideran, oye, si eso es obvio, pero todavía de repente se entiende, nos llegan consultas muchas veces de profesionales o personas que hacen consultas a nuestra página web donde nos preguntan si el circuito de enchufe es de fuerza. Algunos consideran que la iluminación es solo alumbrado y fuerza lo consideran como enchufe. Entonces eso es lo primero que quiero aclarar, que las instalaciones de alumbrado que cubre todos los circuitos de iluminación y enchufe. ¿Ya? El otro aspecto importante que destaca los aspectos generales de esta instalación es que no se pueden declarar potencias futuras, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba acá? Habían instalaciones que muchas veces eran conocidas como plantas libres. ¿En qué consiste? En que en un edificio te dejan una planta totalmente libre e instalaban solo un tablero, ¿ya? Y ese tablero tenía todos los circuitos proyectados que a futuro se iban a montar y se declaraba la potencia solamente. Y no existía instalación agua abajo. Entonces eso no se puede declarar. Una planta libre se tiene que declarar a través de un empalme provisorio o una instalación provisoria. Y una vez que se construya en la oficina, se haga la instalación, se puede declarar en forma definitiva. Por eso acá deja claro que tú no puedes declarar en tu diagrama unidad, en tu cuadro de carga, un circuito que no existe. O sea, puedes instalarlo, sí, pero va a tener cero carga asignada. ¿Ya? Eso quiero que quede claro, que se pueden yo puedo dejar circuitos disponibles en mi tablero, sí, para que se ocupen a futuro, pero siempre voy a tener asignada una potencia cero. ¿Ya? Cuando se construyan, tengo que asignarle la potencia. Lo otro con respecto si entramos a ver ya el tema de canalizaciones, lo primero que establece es que las uniones y derivaciones siempre tienen que hacerse dentro de caja, ¿ya? Que no se permite hacer alimentación de centro a centro sin que exista una caja de derivación.
Lo otro importante establece que se permiten hacer uniones o derivaciones dentro de cajas de aparato solo cuando utilicen cajas de derivación. Es decir, por ejemplo, un enchufe. Yo no puedo hacer derivación de centro a centro de un interruptor que no tenga una caja de derivación. ¿Ya? Es decir, que son los interruptores que van embutidos o la caja que yo utilice sobrepuesta que me permita hacer derivaciones. Pero también la norma establece cuántas derivaciones yo puedo hacer de esa caja. ¿Ya? Algunos confundían en que la derivación que establecía la norma anterior, que decía que yo puedo salir de una caja a otra, y decía con un máximo de 3, algunos pensaban que yo tenía una caja, llegaba, podía salir a otro enchufe, y que esas eran las 3 derivaciones máximas que pide la norma. Pero ese no era el espíritu de la norma, por eso acá se redacta de otra forma, diciendo que, mira, tú puedes salir de una caja, es decir, yo tengo un enchufe, salgo a otra caja de un enchufe, y de esta caja yo puedo tener o entrada o salidas, es decir, que la otro aspecto importante está dado con los interruptores, que principalmente lo que regula acá son todos los interruptores que están principalmente ubicados en cajas de escala, en pasillos de edificios habitacionales, oficinas, multitiendas, servicios generales y todas las instalaciones consideradas local de reunión de personas. Establece las salas eléctricas donde están ubicados los tableros. En todas estas salas la norma me exige que los interruptores que comandan el centro de alumbrado de esos recintos tiene que tener una luz luminosa que me permita ubicar el interruptor cuando es de noche. ¿Ya? Entonces, en estos lugares, por ejemplo, en un pasillo de un edificio, si yo voy a tener interruptores, esos interruptores tienen que tener esas luces para yo poder ubicarlos de forma fácil. ¿Ya? Eso es lo que pide la norma. Eso no existía antes. ¿Ya? También dice que está prohibido adosar interruptores o enchufes. ¿A qué nos referimos con este artículo? Principalmente a estos módulos. Porque se acostumbraba a usar estos módulos principalmente en oficinas. Principalmente las oficinas muchas veces tienen separadores modulares que van colocando para separar los diferentes puestos de una oficina, y se acostumbraba a usar esas estructuras para montar este tipo de interruptores o enchufes muchas veces sin la caja respectiva. ¿Qué pasaba? Que con el tiempo perdía aislación y muchas de esas estructuras quedaban energizadas con el tiempo. Entonces acá se dice, oye, usted no puede ocupar estos interruptores adosados a una estructura menos una estructura metálica sin ocupar la caja respectiva. Eso es lo que regula acá la norma. Te dice que lo puedes hacer solo cuando utilices canalizaciones que están diseñadas para eso. Por ejemplo, las molduras y molduras que están diseñadas para que yo monte el enchufe en esa moldura o bandeja o en los mismos pilares de servicio. Ahí no corre esa condición. Está enfocado en otro aspecto. Otro aspecto está relacionado con el interruptor enchufe. ¿Ya? Acá le dimos hartas vueltas al tema del interruptor enchufe. Primero lo buscamos si era una condición que se establecía en otros países. Lo conversamos también con los comités internacionales, por ejemplo, de la IEC, también gente de la NFPA, donde para ellos no existía este tema del interruptor enchufe. Sí nos dimos cuenta que se ocupa en países latinoamericanos, pero no en normas internacionales. Sin embargo, para ellos tampoco existía una lógica de que se prohibiera tanto, porque decían cuál es la lógica, en otras normas no se regula, entonces no es que ni se prohíbe ni se utiliza, el tema es que no se utiliza, por eso no se regula. ¿Ya? Pero acá, ¿qué es lo que viene la norma? A decir, mira, sabes que nosotros vamos a permitir los interruptores de enchufe, tal como lo permitía la norma anterior, pero se agrega a las diferentes instalaciones de la norma anterior, que eran casetas, kioscos, portería, que era lo que estaba antes, se agrega la utilización en baños. ¿En qué baños? En viviendas que tengan superficies menores a 30 metros cuadrados. ¿Por qué se incorpora acá? Era una de las observaciones y peticiones que se hacían, era porque muchas de las construcciones hoy día son construcciones más pequeñas y los baños cada vez son más pequeños. Y al ser los baños más pequeños, el área de seguridad que tú tienes respecto a la zona de baño cada vez es más grande y no te va quedando espacio para colocar un interruptor o un enchufe. Por eso dice que solo en superficies menores a 30 metros cuadrados
alumbrado, se va a permitir instalar un interruptor enchufe. Dice que tanto el enchufe como el centro de alumbrado que comanda el interruptor tiene que estar protegido por diferencial. Entonces ahí un peligro no va a haber, porque efectivamente están protegidos con una protección diferencial. Con respecto a las canalizaciones, si ahora miramos las canalizaciones, lo primero que establece la norma, que algo que establecía la norma anterior, pero no era tan clara, o sea, no era tan directo, porque la norma anterior siempre estableció que los conductores que montaban los centros no podían quedar sometidos a esfuerzos mecánicos. Por ejemplo, lo que vemos acá, este centro de alumbrado nunca se debió permitir, porque la norma anterior decía que los conductores nunca pueden quedar metidos a esfuerzos mecánicos, es decir, si yo tiro esta luminaria o soporto la luminaria, no puede quedar el conductor soportando la luminaria. Por eso acá se hace mucho más claro en decir que todos los conductores eléctricos que no pueden ser soportes de las lámparas, es decir, las lámparas tienen que tener su soporte mecánico en forma independiente de los conductores. Por lo tanto, es algo más parecido a lo que estamos acá. Este es un ejemplo que saqué de internet nomás, pero hay diferentes luminarias que lo que busca es que no pase esto, que los conductores queden soportando la luminaria. ¿Ya? Que lo otro nuevo que trae la norma es lo que está acá abajo. Dice que todos los centros de iluminación tienen que terminar con una caja de derivación. ¿Ya? No pueden terminar en punta tubo, tienen diferentes nombres que se ocupan, pero no puede terminar de esta forma, ¿ya? No puedo terminar con los conductores de esta forma. ¿Por qué no puede terminar? Ustedes se preguntarán de esta forma porque varios reclamos que se recibieron eran que los usuarios con el tiempo empezaban a ir cambiando el tipo de luminaria y cada vez que lo cambiaban iban cortando este conductor y después era imposible hacer una conexión en estos puntos, ¿ya? Por lo tanto, acá la norma se establece que todos los centros deben terminar en caja de derivación, que es algo que se utiliza en todas las normas internacionales en esa materia, ya que los tubos deben terminar en una caja, no pueden terminar de esta forma, y en esa caja es donde se hacen las conexiones, es decir, que me llega la alimentación acá y yo acá puedo hacer todas las conexiones. ¿Qué otro punto está en la norma que es importante? Que dice que todos estos centros de iluminación tienen que incluir el conductor de tierra. Es decir, que acá se acostumbra a dejar el rojo y el blanco, no sirve, tiene que dejar el conductor de tierra. Ustedes me dirán, ¿pero por qué? Si voy a colocar un soquete, sí, pero es lo que se va a colocar en el momento y después el usuario cuando quiera cambiar esa lámpara, él no tiene la posibilidad de colocar un tercer cable de protección. Si está el cable lo puede hacer, si no, no lo va a poder hacer. Entonces, la norma establece que estas cajas de derivación de centro de iluminación tienen que llegar con el conductor de tierra para que el usuario, cuando cambie su luminaria, pueda tener y conectar la tierra, ¿ya? Eso está aquí está claro, en ese punto es donde, si los que les gusta ver los puntos específicos, aquí está donde lo pueden encontrar, dice todos los centros iluminados deben contar con tierra de protección. Lo otro que la norma regula son la cantidad de conductores que van en las cajas de derivación, ¿ya? Dice que cualquier caja de derivación que tenga un volumen igual o inferior a 400 centímetros cúbicos, que son todas las cajas que utilizamos en instalaciones domiciliarias, dice que no puedo alojar más de 12 conductores y que ninguno de ellos hasta 8,37, es decir, que no puedo tener ningún conductor que supere 8,37. ¿Ya? También regula que no puedo ocupar más de 5 entradas de la caja, es decir, puedo ocupar solo 5 entradas de esta caja, aunque tiene varias perforaciones, me va a permitir solo ocupar máximo 5. ¿Ya? En el caso que llegue a usar conductores de sección superior a 8,37, nunca podré ocupar más del 25% del volumen y nunca podré tener más de 12 conductores. Eso en aspecto de cómo se regula el tema de las cajas de derivación. ¿Ya? Vamos de las partes generales y después vamos a ir a las partes específicas de este pliego. ¿Ya? Los otros aspectos generales en tablero, que es lo que establece que no se permite la instalación de tableros donde en dormitorios, baños, lavaderos, closets que no estén destinados para uso eléctrico o lugares que sea difícil de acceso. Ustedes dirán, pero eso no es nada nuevo. Sí, lo único diferente es que acá antiguamente también se prohibía en cocina. ¿Ya? ¿Por qué se preguntarán que eliminamos cocina? A algunos no les parece que eliminaron cocina, pero se daba que existían muchas diferencias porque hoy día las construcciones que se están dando son cada vez construcciones de concepto abierto, es decir, que no hay una separación
entre la cocina y el resto de la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Muchas veces no se sabía dónde estaba el límite y se producían diferencias entre el instalador y el fiscalizador. Dado esas diferencias, lo que hicimos fue investigar cómo se trataba esto en normas internacionales, lo conversamos con los comités y los expertos nos decían que para ellos no existía una limitación de colocar, por ejemplo, el tablero en diferentes zonas, que para ellos la lógica era que el tablero, para eso tiene un IP. Si yo lo voy a colocar en la cocina, lo voy a colocar en el baño o en el lavadero, tiene que tener una IP. Incluso los expertos decían, oye, para mí yo prefiero que un tablero esté en la zona de lavado, porque esté ahí para que los usuarios lo puedan ver ahí mismo. Pero acá, como partimos de a poco, porque lo que primero quisimos hacer es el tema de la cocina, ya que todavía no esté, considero que todavía no creemos que es necesario que un tablero esté en el dormitorio. En el baño tampoco creemos que todavía están las condiciones que se den en los baños, principalmente porque creemos que no es correcto que esté ahí. Tal vez a futuro se evalúe el tema que esté en el lavadero o no, ¿ya? Pero hoy día sí se deja abierto que puede estar en la cocina. ¿Ya? Para eso el tablero tendrá que cumplir con el IP necesario para estar en ese lugar. También dice que no se puede utilizar las protecciones eléctricas como elemento de maniobra para encender o apagar las luces. ¿Ya? No, en ninguna parte. Esto aplica para todos los alumbrados, incluso para los locales comerciales, que muchas veces se ocupan los automáticos para prender las luces. Eso está prohibido, no se puede hacer. Con respecto a tableros, siguiendo con el mismo tema de tableros, que dice que todo tablero de general o de distribución tiene que contar con una protección general de corte más omnipolar, ¿ya? Por decir corte omnipolar, es decir, que si es monofásico, tiene que cortar el neutro, tiene que ser bifásico, y si es trifásico, también va a tener que cortar el neutro, ¿ya? Entonces, siempre tiene que existir esa protección general, pero nos dice que tenemos que cumplir con la condición que nosotros vimos la semana pasada en los pliegos de tablero. ¿Se acuerdan cuál era esta condición? Era que estaba condicionado a la cantidad de circuitos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo en mi casa tengo hasta 3 circuitos, me eximo de tener una protección general, por lo tanto me eximo de tener esa protección de corte omnipolar. Si tengo más de 3 circuitos, voy a estar obligado a tener una protección general. ¿Ah? El tema de las luces piloto, estas son las luces pilotos que uno espera que se instalaran en los tableros domiciliarios, no las luces que van afuera montadas en la tapa, porque uno espera que el usuario cuando tenga un problema vaya a su tablero, lo abra y vea si la luz está encendida y vea si el problema es interno o es externo. ¿Ah? Ese indicador va a poder saber si el problema es de la red de distribución o el problema es de un circuito interno que tiene el problema. También dice que esta luz es solo obligatorio cuando tenga más de 3 circuitos en instalaciones domiciliarias. Esas son las condiciones que me exigen para un tablero. Principalmente, otra condición que establece ya para las protecciones, dice que cada circuito que forme parte de la instalación tiene que tener un interruptor magnetotérmico adecuado a la capacidad de transporte de los conductores. ¿Ya? También tiene que ser adecuado para proteger los equipos y accesorios o aparatos que forman parte de este circuito. ¿Ya? Entonces, aquí lo principal siempre, el objetivo principal de los circuitos de este tema es que el conductor siempre tiene que quedar protegido por la protección magnetotérmica. ¿Ya? Ese es un tema fundamental para la instalación y algo crítico en una instalación que puede generar peligro cuando el conductor no queda protegido por su protección magnetotérmica. ¿Qué es lo diferente que establece acá? Es que dice que todos los elementos que se conectan tienen que protegerse con esta protección. Por ejemplo, si yo tengo acá un enchufe y ese módulo de enchufe me soporta 10 amperes y yo acá tengo una protección de un circuito de 40 amperes, ¿queda protegido ese módulo? Realmente no queda protegido. Muchas de las fallas que se han generado se producen por puntos calientes o que se empiezan a derretir estos enchufes y en algunos casos han llegado a generar hasta fallas que pueden provocar un incendio. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si el enchufe no soporta la capacidad del circuito, la protección nunca va a ver que este enchufe tiene una sobrecarga, ¿ya? Porque se acostumbra de repente a sacar alargadores y ir colocando muchas más cargas, y el enchufe no va a ver, él solo dice, oye, yo estoy preparado para 10 amperes, pero la protección va a dejar pasar 40. Entonces, esto es lo que establece que el circuito tiene que verificar que los elementos que voy a conectar al circuito queden protegidos por esa protección.
También establece que todos los circuitos de alumbrado y enchufe deben quedar protegidos con una protección diferencial cuya sensibilidad no sea superior a 30 miliamperes. ¿Ya? Es decir, que ahora todos los circuitos, no solo los de enchufe, deben quedar protegidos por un diferencial. Acuérdense que lo primero de la norma dicen que deben quedar protegidos. Algunos me preguntaban, oye, ¿eso significa que tengo que tener un diferencial para cada circuito? No, la norma dice que todos los circuitos deben quedar protegidos. No dice que es por circuito, sino que todos ellos deben quedar protegidos. ¿Cómo se ve el tema del uso del diferencial? Lo vamos a ver acá. ¿Qué establece la norma? Dice que todos los dispositivos de protección, o sea, todos los dispositivos protectores diferenciales deben quedar protegidos para la sobrecarga y el cortocircuito. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Ya se dice que la corriente nominal del diferencial debe ser, que la corriente nominal de la protección diferencial debe ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección magnetotérmica agua arriba. Que la primera alternativa te está diciendo es que el diferencial debe quedar protegido por la protección que está agua arriba. Es decir, que en el caso que el diferencial sea de 40, la protección que está agua arriba puede ser de 40 o inferior. Ya puede ser de 25, de 32, pero no puede ser superior a 40 porque no estaría protegiendo el diferencial. Pero la norma también establece otra alternativa que dice, también se aceptará también que la suma de las corrientes de las protecciones magnetotérmicas agua abajo del diferencial no supere la capacidad nominal del diferencial. Por ejemplo, aquí yo tengo un diferencial que me dice que es de 40 amperes y tengo dos protecciones asociadas, agua abajo del diferencial, que son de 10 amperes y de 20 amperes. La suma me da 30 amperes, por lo tanto, yo no necesito colocar una protección agua arriba y esos dos circuitos me quedan protegidos por el diferencial. Y ese diferencial cumple con la condición que queda protegido para la sobrecarga y el cortocircuito, porque el cortocircuito lo va a proteger acá y la sobrecarga nunca, en el caso, la peor condición, va a superar los 30 amperes y el diferencial soporta 40. Ya, esa es una condición. ¿Cuál es la otra condición? Por ejemplo, si yo tuviera 16 amperes por cada uno de los circuitos y tuviera un diferencial de 25 amperes, acá tengo 32 amperes, por lo tanto, no se cumple la condición que estábamos viendo acá abajo, que la suma de las corrientes sea inferior a la corriente nominal. Entonces, ¿qué debo hacer en esa condición? Debo instalar una protección general, o sea, una protección agua arriba, que me encargue de proteger el diferencial. Por ejemplo, acá se instala una protección de 25 amperes y la capacidad nominal del diferencial es de 25 amperes. ¿Ah? Entonces, esta es otra forma, que es la primera que está arriba, es como yo debo protegerlo. Y ahora ustedes se preguntarán ya, pero este es un ejemplo, pero ¿cuántos diferenciales puedo asociar a un diferencial? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un diferencial acá de 40 amperes y pongo puros circuitos de 6 amperes, ¿podría tener todos los que yo quisiera hasta llegar a 40 amperes? No, no es así. La norma solo permite que un máximo de 3 circuitos estén asociados a un diferencial. ¿Ya? Eso es lo que la norma establece. No permite que sean más. Entonces ya vimos cuántos eran, de la forma que se seleccionaba el diferencial, cómo se protegía y hasta cuántos circuitos pueden proteger un diferencial. ¿Qué es lo otro que la norma establece? La norma establece que todos los circuitos que el instalador debe asegurar o el profesional debe asegurar la selectividad y coordinación de protecciones. Acuérdense que la selectividad está relacionada con las curvas de operación y la coordinación con el tema del cortocircuito. ¿Ya? Que la protección no se quede pegada cuando existe un cortocircuito. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que es importante? Le dice que la selectividad y coordinación de protección, el instalador o profesional deberá hacer un estudio de selectividad y eso se pide en la memoria técnica. ¿Ya? Y en aquellos casos que el instalador no haga estudio porque no se requiere, él podrá usar como referencia las curvas tipo B para los circuitos de iluminación, las curvas tipo C para enchufe, las curvas lentas para las protecciones generales, y las curvas tipo C para los circuitos electrónicos, y ahí están las otras curvas para guardamotores. ¿Ya? Acá me han preguntado varios por este tema. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos confunden porque creen que protección de 40 amperes agua arriba y a tener una protección de 10 amperes en el circuito, yo con eso garantizo que la protección de 10 amperes va a operar.
¿ya? Eso no es así. Yo lo que debo ver es las curvas de operación. Por ejemplo, yo podría tener una protección de 40 amperes rápida, una B, y podría tener una de 6 amperes lenta, y ante un cortocircuito me va a operar primero la curva rápida, es decir, la de 40 amperes, aunque el circuito estuviera protegido con 6 amperes. Por eso es importante siempre ver estas curvas de operación donde establece cuántas veces, acuérdense que la corriente cortocircuito o se genera varias veces la corriente nominal en un tiempo determinado, y ese tiempo es el que determina cuándo actúa, qué protección actúa primero. Por eso era importante que si yo en mi empalme tuviera una protección rápida, no me servía nada tener protecciones lentas agua abajo, porque no está relacionada con la capacidad de amperes de la protección, está relacionada con la curva de la protección. Entonces acá es importante que los instaladores hagan este estudio, ¿ya? Si no se hace, acá abajo hay una referencia a cómo debería utilizarse estas protecciones. Las B para iluminación, las C para los circuitos. ¿Qué es lo que busca? Es que cuando existe una falla, el que opere sea el circuito donde se generó la falla, y no opere la protección general, y menos la protección del empalme, porque yo siempre debería tener la falla asociada al circuito donde se generó, ¿ya? Esto es lo que establece la norma. Si analizamos ahora desde el punto de vista de cómo se regulan los circuitos, ahora vamos a empezar a ver cómo se consideran las condiciones que hay que considerar para determinar los circuitos. La cantidad de centros que es posible instalar se determinará por la suma de las potencias unitarias de cada uno de los centros conectados al circuito, pero se deberá dejar, solo se podrá ocupar el 90% de la capacidad del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo la suma de varios centros, imagínense, tengo varios centros de iluminación o de enchufe, da lo mismo, pero la suma de esos centros me da 10 amperes. Y yo digo, voy a utilizar una protección de 10 amperes. Y la norma te dice no, porque usted solo puede ocupar el 90% de la capacidad. Es decir, que yo debería ocupar la protección que sigue. Ahora, un ejemplo, si yo tuviera el mismo circuito, pero tuviera 9 amperes, ¿yo puedo ocupar la protección de 10? Sí, porque me pide que deje el 10% disponible, ¿ya? Y ese 10% disponible es 1 amper, sí me da con los 9. Entonces, eso es lo que la norma establece, que yo no puedo que la suma de todos los centros me dé justo 10 y coloque una protección de 10. No, siempre tengo que dejar una capacidad disponible de del 10% de la protección, ¿ya? Acá lo dice al revés, es decir, que yo solo puedo ocupar el 90% de la protección. También establece que las potencias, cuando yo voy a determinar mi instalación interior, cuáles son las potencias, siempre debo ocupar las potencias de los artefactos de iluminación. Si yo no desconozco la potencia de mi artefacto y solo tengo un soquete, yo mínimo tengo que considerar 100 watts, ¿ya? Ahora en los enchufes, acuérdense que los enchufes anteriormente decía que era 150 watts de potencia, ahora la potencia de los enchufes se sube el mínimo a 250. Si yo conozco la potencia de la carga que voy a conectar en el enchufe, coloco la potencia, pero nunca puede ser inferior a 250 watts de potencia. ¿Qué es lo otro? Siempre existía una confusión en que hoy los 150 son por cada módulo del enchufe, es decir, que si tengo 3 módulos es 150 por 3, si tengo 2 es por 2, ya, pues ahora la norma dice no, que primero no son 150, son 250, y ahora da lo mismo si el enchufe es triple, si es doble o es un módulo, el enchufe mínimo debe ser 250, ¿no? Eso lo establece el mínimo. El instalador puede colocar más, sí puede hacer más, puede colocar más potencia, pero no puede colocar menos. Con respecto al tema de al tema de la vivienda, esto es algo nuevo que se establece. Primero dice que cualquier vivienda, todas las viviendas, independiente de la potencia que usted la proyecte, porque sea estas viviendas pequeñas, de poco espacio, el empalme de esa vivienda nunca podrá ser inferior a 25 amperes. Si recordamos el primer día cuando hablamos del pliego de empalme, decíamos, oye, la potencia declarada nunca va a poder ser, el empalme que yo solicite nunca va a poder ser superior a la potencia instalada que yo declare. Ustedes me puedan decir, oye, si yo declaro una potencia, no sé, menor de 25 amperes para una casa, se va a contradecir con lo que decía el otro pliego, porque decía que yo solo puedo pedir una potencia inferior a la instalada, igual o inferior.
y yo estaría declarando menos potencia. ¿Qué pasa con eso? Pero ese mismo artículo que dice de la forma en que se determina los empalmes, dice que se efectúan los empalmes de vivienda y referencia específicamente a este punto, ¿ya? Porque este punto dice, independiente de la potencia que usted declara por una casa, el empalme mínimo de una casa tiene que ser 25 amperes, el alimentador mínimo tiene que ser de 4 milímetros que va entre el empalme y el primer tablero de la vivienda. Ya con eso garantizamos que el usuario va a siempre poder hacer su aumento y va a tener una potencia que hoy día se condice con las realidades de hoy día. Hoy día pensar que una casa pueda tener un empalme de 10 amperios, de 15 amperios, con un hervidor va a tener problemas, ¿no? Entonces, eso hoy día es una condición que establece cuál es el empalme mínimo. Después empezamos a repetir, pero ahora lo específico estamos en el artículo 5.2 que regula exclusivamente el tema de viviendas. Ya anteriormente vimos todo lo que era general para instalaciones de uso general, ahora entramos al 5.2 que es exclusivamente para el diseño de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que parte diciendo? Es que el empalme nunca va a poder ser menor a 25 amperes, que el alimentador mínimo es de 4 milímetros, establece que siempre debe existir una protección de corte omnipolar y me referencia al punto anterior donde hablábamos que el mínimo de 3 circuitos. O sea, si tengo más de 3 circuitos, tengo que utilizar protección general, si no, no la tengo que utilizar. Ya, y acá me empieza a establecer una serie de condiciones de cómo debo diseñar las instalaciones de vivienda. Lo primero que me dice que debo proyectar como mínimo 2 circuitos en la vivienda, que sean de superficies menores a 30 metros cuadrados. Es decir, si la superficie es menor a 30 metros cuadrados, no puedo tener un circuito en la vivienda, tengo que tener mínimo 2. ¿Ya? Después me dice si la vivienda es de más de 30 metros cuadrados, tengo que tener mínimo 3. ¿Ya? Esta es como regla general. Después van a ver que vamos a ir exigiendo diferentes condiciones, ¿ya? Pero esto es lo primero que parte diciendo. No pueden ser menos de 2 o menos de 3, depende de la superficie. El otro punto que establece es que dicen que todos los circuitos deben estar protegidos por diferencial, mediante un protector diferencial y una sobrecarga. Es como ahora entramos netamente al pliego de vivienda, se vuelve a repetir lo que vimos anteriormente, ¿ya? Pero aquí es específico, dice, no puede tener, todos los circuitos tienen que estar protegidos con protección diferencial sobrecarga. Pero acá me empieza a establecer condiciones más específicas. Me dice que se debe proyectar como mínimo un circuito exclusivo para enchufes de cocina y lavadero. ¿Ya? Me dice, oye, si tú tienes una vivienda, en la cocina y el lavadero tiene que destinar un circuito exclusivo y que la capacidad de ese circuito no puede ser inferior a 16 amperes. ¿Qué pasa si en la cocina tengo horno eléctrico o cocina eléctrico? Tengo que instalar un circuito adicional al anterior, es decir, adicional al de la cocina, específicamente para alimentar estos equipos. Me dice que la capacidad de ese circuito no puede ser inferior a 16 amperes y tiene que ser la potencia de los equipos. A ver, ¿a qué se refiere con esto? Es, por ejemplo, si yo tengo una cocina y por algún motivo la capacidad, la potencia mínima de mi equipo de la cocina es de 10 amperes, ¿yo puedo instalar 10 amperes? No, porque me dice la norma, tu mínimo es de 16. Si los equipos son de más, tienes que instalar de más. Lo otro que establece es que las conexiones de puesta a tierra de todas las viviendas es el sistema TNS, perdón. Principalmente lo que busca es el sistema de neutralización. Entonces, lo que busca es que esté aterrizado el sistema de neutralización, es el que va a ser permitido en viviendas, ¿ya? No parada, ¿ya? No se te permite elegir otro sistema, el IT, porque el IT es difícil de hacerlo. El IT es uno de los sistemas más seguros, pero para eso tendrías que tener un transformador de aislación. ¿Por qué? Porque nuestras redes están construidas con el sistema TT, por lo tanto es imposible tú tener un sistema IT si tienes redes de esa forma. ¿Ya? Entonces aquí lo primero que dice que todas las viviendas tienen que ser, su sistema puesta a tierra tiene que ser neutralizado, es decir, con neutralización. Es el sistema, uno de los sistemas más seguros después del IT. ¿Ya? Como les cuento, el IT no se puede implementar en Chile por nuestra red de distribución, solo se puede implementar en instalaciones especiales. Entonces, en una vivienda solo puedo ocupar esto. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué me limitan a esto? Porque primero, ocupar tierras separadas, ¿qué es lo que tú tienes que preocupar cuando tienes la instalación de tierras separadas? Es decir, una tierra de protección y una tierra de servicio.
Lo que tú tienes que buscar es que al producirse, al estar separadas, no se produzca una falla en una tierra y termine induciendo potencial en la otra. Y para eso yo tengo que tener una separación de las tierras. La separación de esas tierras muchas veces es como 7 veces la diagonal de la malla, o en algunos casos hasta 10 veces la diagonal de la malla, y eso te hace imposible tener la separación menos una vivienda. ¿Ya? Y lo segundo es que, por ejemplo, aquí tenemos un equipo, un horno eléctrico. ¿Qué pasaba con el otro sistema ATT? Que las normas internacionales también dicen que los sistemas de puesta a tierra no es lo más seguro, porque la puesta a tierra con el tiempo va cambiando su composición. Es decir, tenemos un año seco, y acá tenemos varios años secos, por lo tanto la composición de la tierra cuando yo la medí ya no es la misma. Por lo tanto, mi tierra podría tener un valor mucho más alto, y en el caso de que se produzca una falla, por ejemplo, en este equipo y yo tuviera tierra separada, efectivamente el conductor de tierra me va a llevar la corriente a tierra, ¿cierto? Porque se produce una falla de una fase a la estructura metálica, estoy conectado a tierra. Si tuviera un sistema TT, la corriente se va a ir a tierra y va a esperar que la protección del circuito empiece a ver que está circulando mucha corriente y opere. Esa es la forma de operar. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una impedancia muy alta de tierra? Esa impedancia me impide que se produzca esa circulación y yo puedo tener este equipo conectado a tierra, puede existir una falla, pero la impedancia de tierra es tan alta que no me permite que circule mucha corriente y la corriente que circula no es capaz de verla la protección. Entonces yo puedo ir a llegar y tocar a ese equipo y electrocutarme. Pero ¿qué pasa con un sistema de neutralización? Como la estructura está conectada a tierra y la tierra está conectada al neutro, es decir, que toda la estructura del equipo está conectada al neutro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la fase toca el neutro? Genera un cortocircuito franco. Entonces, acá tengo la protección del diferencial, tengo la protección que en el caso que me llegara a fallar el diferencial, me va a tocar la estructura y la estructura me va a generar un cortocircuito franco porque está conectado a neutro. Y por eso es uno de los sistemas más seguros y para las viviendas. El más seguro es el IT, como les comenté, pero lo vamos a ver en el otro pliego y vamos a ver por qué es más seguro. Ya, con respecto a las viviendas, ya ahora analizando los temas de los centros de iluminación, también hay exigencias para los centros de iluminación, que dice que todos los centros de iluminación que estén en dormitorios, cocinas, baños, living, comedor y sala de estar, con superficies menores a 10 metros cuadrados, es decir, la superficie del recinto menor a 10 metros cuadrados, voy a tener que tener un centro de iluminación comandado con un interruptor. Los que son superiores a 10 metros cuadrados me pide 2 centros de iluminación y que sean comandados de 2 interruptores distintos. ¿Ya? Esa es la exigencia para iluminación. Con respecto a la determinación de los enchufes, ahora, ¿qué es lo que trae la norma con respecto a los enchufes? ¿Qué me dice? Que en dormitorio, living, comedor, sala de estar, se instalará a lo menos un enchufe doble o triple. Ahora indica que no es simple, es doble o triple por perímetro de cada 8 metros de perímetro. Es decir, cuando yo tenga, por ejemplo, 2 metros, 2 metros, 2 metros, cuando se cumpla los 8, cada 8 metros de perímetro, tengo que instalar un enchufe. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de determinar la cantidad de centros en estos lugares. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y la cocina? ¿Por qué me regula esto? Porque para la cocina hay una regulación específica. Ahí no le interesa los metros cuadrados a la norma, sino le interesa la funcionalidad de una cocina, porque independiente de los metros cuadrados de la cocina va a tener hornos, va a tener equipos para cocinar, y hoy día cada vez los usuarios tienen acceso cada vez a elementos electrónicos que se puedan utilizar en las cocinas. Entonces acá lo primero que establecen las cocinas es que se deben instalar un mínimo de 3 enchufes. Independiente de los metros cuadrados de la cocina, dicen mínimo 3 enchufes que tienen que ser del tipo 10-16 amperes. Los que no conocen, por ejemplo, aquí hay una foto que ustedes las pueden ver, encontrar en internet fácilmente. Si colocan enchufes 10-16 las van a encontrar. Por ejemplo, este módulo que está acá es el módulo normal de 10 amperes. Este módulo que está acá es el 10-16. ¿Por qué? Porque permite conectar una carga de un enchufe de 10 como uno de 16. Es decir, estos son los enchufes que deben estar en la cocina. ¿Ya? Y en el caso de existir un horno eléctrico o cocina eléctrica, se debe instalar un enchufe adicional para esto. ¿Ya? El enchufe adicional tiene que soportar la potencia del equipo que se va a instalar y no puede ser de 16 amperes. No puede ser inferior a 16 amperes ese enchufe.
La potencia, yo para considerar en los cálculos, debo considerar la potencia de los equipos que voy a conectar. Si yo desconozco la potencia, o la potencia, por ejemplo, es inferior a 1500 watts de potencia, yo debo considerar como mínimo 1500. Por ejemplo, si alguien me dijera, no, yo tengo una encimera y esa encimera es de 1000. No, pero usted no puede considerar menos de 1500 para los cálculos. ¿Ah? Casi todas las encimeras son mucho más de 1500 y los hornos también. En el caso que no existan módulos, aquí dice, oye, ¿qué pasa si yo tengo un horno o una encimera de estas de cerámica que hoy día casi consumen 40 amperes? No voy a encontrar un enchufe de 40 amperes. En ese caso, se permite que la conexión sea en forma directa, sin enchufe. Entonces, los casos que por la potencia no puede hacer encontrarse un módulo de enchufe, se tiene que hacer en forma directa. ¿Por qué no se deja que para todo sea en forma directa? Porque muchas veces teníamos los problemas cuando el usuario quería cambiar, hacer mantención o mover sus muebles, no podía sacar el horno, no lo podía sacar. ¿Por qué? Porque la conexión era directa. Y ahí se producían muchas veces los problemas porque se tiraban las conexiones, después quedaban esas conexiones sometidas a esfuerzos mecánicos y provocaban problemas de falla en el futuro. Por eso es cuando tenga que ir con enchufe, tiene que ir, cuando no, se establece que puede ir en forma directa, pero bajo estas condiciones. Con respecto a la zona de lavado, también se establece una condición que debe a lo menos haber un enchufe triple o doble en esta zona, que debe ser de 10-16. ¿Ya? Esos son los aspectos fundamentales que establece para cómo yo debo ir diseñando mi instalación interior de consumo. Ahora sí, vamos a la zona de baño. ¿Ya? Con respecto a la zona de baño, cuando lean el pliego los va a referenciar a que tienen que ir al pliego 11 porque hay un apartado especial para baño. ¿Ya? Pero ahora quiero que lo veamos acá, las partes principales del tema de baño. Algo general que dice que todos los equipos que estén al exterior tienen que cumplir con su IP, es decir, tienen que ser IP44. Esto aplica para todos los equipos que estén al exterior y que estén bajo techo. Los que estén directos expuestos a la lluvia tienen que ser 54. Eso no es ninguna novedad, y que los equipos que se ocupen o estén expuestos a rayos solares tienen que tener protección para UV para estar en esa condición. Si analizamos el tema de los baños, ¿ya? ¿Qué es lo que van a ver ustedes con respecto a los baños? Van a ver que ahora hay diferentes volúmenes. Acuérdense que antiguamente estaba la zona de la ducha y 60 centímetros y se acabó. Y acá no podía hacer nada, y había discusión de lo que pasaba hoy, qué pasa si tengo un hidromasaje, qué es lo que puedo hacer, porque me dicen que en estas zonas no puedo tener nada. Hoy día, la norma, ¿qué es lo que hace? Establece una tabla, y una tabla con condiciones para cada uno de estos volúmenes, y en la tabla le va diciendo qué cosas puede hacer. Por ejemplo, lo que está acá, que es el volumen 1, ¿ya? Si analizamos el volumen 1, me va diciendo, mira, puede ocupar todo esto IP en esta zona, ¿ya? También me va diciendo que si yo tengo aparatos en esta zona, tienen que ser alimentados con tensión extra baja. Es decir, que si ese aparato es de corriente alterna, no puede superar los 12 volts. Si ese aparato es de corriente continua, no puede superar los 30 volts. Y de todas formas, tiene que estar protegido por un diferencial de 10 miliamperes. Para otras zonas va estableciendo que pueden ser ya 220 volts, 30 miliamperes los diferenciales. Entonces, según la zona, te establece el IP que tienes que usar y las protecciones que tienes que ocupar. Si aquí hay otras imágenes donde podemos ver que cada zona tiene una distancia y también tiene una altura, ¿ya? Cada una de estas zonas tiene una distancia y una altura, donde es la zona de seguridad, donde se regulan los equipos que pueden ir. ¿Ya? En qué zonas pueden ir enchufes, en qué zonas pueden ir interruptores, se establece esa zona. También se considera una zona de seguridad para el lavamanos, para que no pasen estas condiciones. Yo creo que es una broma que anda circulando, pero creo que no pasen estas condiciones, por lo tanto se establece una zona de seguridad en los lavaplatos, o sea, el lavamanos, para que no se coloquen enchufes en esas zonas. ¿Ya? Eso está regulado en ese pliego. Ahora, si entramos ya netamente a locales comerciales e industriales, esto es algo similar a lo que establecía la norma anterior. Primero se establece que todos deben cumplir con la parte 5.1, que fue la primera parte que revisamos el día de hoy. También establece que cómo se determina la potencia de los locales comerciales. Para eso es necesario establecer los requerimientos de iluminación que deben tener estos locales.
¿Cómo yo determino los niveles de iluminación? Me establece que para eso debo ir y verlo en el pliego 10.1, que en el pliego 10.1 aparece una tabla donde vienen todos los niveles, que es la que está acá. Ustedes aquí van a poder ver esta tabla que está en el pliego, donde van a poder analizar los niveles de iluminación, van a poder ver el deslumbramiento que se permite para cada una de las zonas, ¿ah? El tema de rendimiento de colores, es decir, en esta tabla establece los aspectos de cómo yo debo dimensionar y aparece en un anexo que está basado en esta norma y están todos los tipos de instalaciones que ustedes se puedan imaginar, están establecidos. Profe, hola, profe, Se quedó pegado. ¿es idea mía o es lo mismo que el video que nos mostró la semana, la clase pasada? ¿Alguien opina lo mismo que yo? Entonces sería todo. Espérenme, chiquillos, que lo que pasa es que acá la señal es muy malísima. Profe, Después de la consulta, 8 es que después de la 8 aquí profe, la señal es malísima en Antofagasta. ¿Me escuchan, no es cierto? profe, profe, aló, aló.